Hermanos, gracias a Dios por estas hermosas alabanzas y cantos de adoración que el Señor nos trae de mano usando a nuestros hermanos de la alabanza. Gracias a Dios porque nos permite prepararnos espiritualmente para recibir palabra, ¿verdad? Ahorita en estos momentos nuestro corazón está preparado por la alabanza, porque como dice el canto, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, ¿verdad? Entonces estamos ya en la disposición para en este momento escuchar palabra de Dios. Y pues bueno, vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el siguiente pasaje, que será en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Lo vamos a leer todos juntos, solo son 3 versículos. ¿Ya los ubicamos? Amén. Bueno, muy bien. Entonces vamos a leerlos todos juntos, hermanos. Efesios 5, del 15 al 17. Dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Vamos a orar y poner nuestros corazones dispuestos para el Señor en este momento. Señor, te damos gracias en este momento en el que nos disponemos a escuchar de tu palabra, en el que nos disponemos a ser ministrados por la presencia de tu Santo Espíritu. Que ahora sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos redarguya, el que siembre semilla en nuestros corazones, en nuestras mentes, de tal manera que haya fruto en nuestros corazones perpetuo y que lo podamos reflejar, Señor, en obras dignas de arrepentimiento, obras dignas de santidad, Señor, que entregamos como ofrendas delante de ti, Señor. Ahora, Señor, te rogamos que nos dispongas en corazón y mente para escuchar, entender y hacer la palabra que vamos ahora a presentar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por todo este momento, Señor. Amén. Muy bien. Pues fíjense que si hoy hemos de poner un nombre al mensaje, normalmente nunca tengo el hábito, ¿verdad?, de que el nombre termino poniéndolo al final, ¿verdad? Pues en esta ocasión, pues sí, me acordé y bueno, lo puse. Y pudiéramos llamar que este mensaje se titularía Viviendo con propósito en una cultura distraída. Ese sería el nombre de este mensaje. Y es que la realidad es que vivimos en una cultura sobrepoblada de estímulos. Vivimos pues con notificaciones, con metas instantáneas, con presiones laborales, con redes sociales. Y para nadie ha resultado extraño ya a estas alturas tener una reunión familiar en donde pues ya nadie habla, ¿verdad? Sí, y están todos con el celular en otro mundo, en otro ambiente, en otro marco relacional. Y es que cuando hablamos de cultura, los sociólogos y antropólogos la definen más o menos como
todo aquello que el hombre ha creado en comunidad, ¿verdad? En sociedad. Y es que llegamos a un punto en el que todas las cosas que hemos creado se imponen sobre el individuo y causan una gran alienación. Alienación, esta palabra más o menos la pudiéramos definir como alguien que no está en contacto ya con la realidad. Y así es el mundo moderno. Nos enseña a reaccionar, no a reflexionar. Y muchos cristianos pierden el propósito divino, el sentido del propósito divino, y viven distraídos en lo que se considera urgente y olvidan lo importante. Y la pregunta principal del mensaje sería: ¿estamos viviendo con propósito o simplemente reaccionamos al ritmo que el mundo nos impone como una batuta, la cual seguimos de un director de orquesta y esa es nuestra guía? Y es que lamentablemente vivimos en una cultura que distrae o nos distrae del llamado de Dios. En el versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos exhorta principalmente con 3 verbos, que son andar, anda con diligencia o andar con diligencia, la primera exhortación. Nos exhorta también con aprovechar el tiempo y entender la voluntad. ¿Sí? Lo leo otra vez. Mirad pues con diligencia cómo andéis, andar. No como necios, sino como sabios, aprovechar. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, entender, ¿verdad? De la cual sea la voluntad de Dios. Y ahí lo tenemos. Andar, aprovechar y entender. Y las distracciones excesivas de esta vida moderna, porque no vivimos en un pobladito, ¿verdad? Para bien o para mal vivimos aquí. Hay un nivel de distracción excesiva. Muchas veces estas distracciones nos roban lo mejor para alimentar nuestras almas. Y vivimos una época en donde la atención es una moneda muy valiosa y también es una moneda muy escasa. Algunos dirían tal vez el tiempo. No tengo tiempo para poner atención en esto o aquello. El tiempo y la atención se ha vuelto la moneda más valiosa de esta sociedad, pero también la más escasa, pero también la más despilfarrada en otras áreas. Acompáñenme ahora sí a otro pasaje que está en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 40 al 42. Y vamos a ir allí a un pasaje muy conocido donde Jesús visita a Marta y a María, ¿verdad? Visita a estas dos mujeres. Y las dos eran hermanas. Y llega Jesús a la casa de estas dos personas. Y María se pone a los pies de Jesús a escuchar a Jesús. Pero Marta tiene otra actitud. Veamos aquí cuál es esa actitud, del 40 al 42. Dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa es la definición, el diagnóstico
de muchas de nuestras vidas en la actualidad, afanados y turbados. Y ahí estamos, en ese remolino. Y se nos olvida escoger la mejor parte. Se nos olvida escoger aquello que no nos será quitado, aquello que es permanente, aquello que permanece para siempre. Y estamos en el afán y la turbación. Y la pregunta es, ¿qué cosas ocupan tu mente que te pueden distraer tanto de la comunión con Dios? Porque, hermanos, les digo que el diablo gran cantidad de veces no necesita ponernos un gran tropiezo. No necesita acabar con nuestra vida. No necesariamente. Con que nos distraigamos de la forma en la que esta sociedad provoca distracción, pues con eso es suficiente. Y la verdad, como por poner un ejemplo, vemos que nuestro país se cae a pedazos con estos gobiernos, en estas épocas. Se degradan cada vez más la sociedad, desaparecen instituciones que hacían una buena función. El servicio de salud cada vez es peor. Y aún así, muchísima gente todavía sigue en un estado de ignorancia, prefiriendo otras cosas para distraerse. Y ahí, en esa marabunta de cosas, se va también nuestra relación con Dios. Y entonces tenemos una vida sin propósito, o el propósito que nosotros creemos que es. Yo cuando era estudiante, por ejemplo, yo pensaba que tenía muy claro mi propósito en la vida. Esa es la frasecita. ¿Cuál es tu propósito en la vida? La forma común, ¿verdad? Pero era completamente ignorante de cuál era el propósito de Dios para mi vida, que es diferente. Una cosa es decir, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y cuál es el propósito de Dios en tu vida, que eso es lo que a veces no distinguimos. Y creemos que lo que creemos que es nuestro propósito, ese es el propósito de Dios, y no siempre es así. Por eso necesitamos dejar de lado tanta distracción y buscar la presencia de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, andando sabiamente y no como los necios. Porque el propósito real y verdadero y permanente se descubre en la presencia de Dios. El propósito de Dios para nuestras vidas no nace en medio del ruido mental, sino en medio del encuentro con Dios. Y pregúntate, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Ya lo tienes? No se revela el propósito de Dios para tu vida en el exceso de estímulos digitales o televisivos, sino en la búsqueda de espacios para el encuentro con Dios. Y es que ya en esta época hay lugares en donde hasta llegan a la blasfemia de sustituir el mensaje de Dios por una inteligencia artificial. Y tienen una pantalla aquí al frente con una imagen de Jesús que les está hablando. Ah, qué padre. Mira qué práctico. No. Esos son usos necios de la tecnología. Usos poco sabios. No se revela así el Señor en el exceso de estímulos digitales, sino en la búsqueda concreta de la presencia verdadera del Señor. Acompáñenme a un salmo que está en Salmo 37.
Salmo 37, versículos 3 al 5. Lo hemos leído este pasaje creo que en otros contextos, pero es que la palabra de Dios tiene multitud de aplicaciones y dice así, Salmo 37 del 3 al 5, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad, de la verdad. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esto es lo que busca el Señor de sus hijos, que nos apacentemos en la verdad. ¿Qué idea le trae a usted la palabra apaciéntate en la verdad? Descansa, tranquilízate, busca paz en la verdad, no en el exceso de estímulos, no como Marta, que corría de aquí para allá, y eso que en aquella época no había todas estas locuras mediáticas y comunicativas que hoy en día tenemos, y aún así Marta corría de aquí para allá, afanada y turbada, como decía el Señor, pero María escuchaba con atención, porque eso había escogido la parte que no le iba a ser quitada. Moisés, por poner otro ejemplo, encontró su llamado, el propósito de Dios para su vida en una zarza ardiente, solitaria, en medio del desierto, y no en una agenda rectora que administrara su tiempo escaso. El propósito de Dios para nuestra vida no se inventa, no se imagina, no se supone, se revela y se busca hasta que haya sido revelado. Y en lugar de buscar el plan para organizarte y fallar una y otra vez, esta vez, hermano, cambia de estrategia y ahora busca al planificador, no a la agenda cotidiana. Porque hay un peligro real de vivir ocupados pero vacíos, porque hay sociedades como la nuestra que fomentan que el hombre esté hiperactivo, y no me refiero a ese trastorno así de hiperactividad, sino a que tenga un exceso de actividades que lo ahogan y le ahogan el pensamiento de tal manera que no puede fijar su atención en ningún sentido hacia algo importante que Dios le pone. En Eclesiastés, por favor vayamos, que está después de Proverbios, luego sigue creo que Cantares, Eclesiastés sigue antes de Cantares. Proverbios, Eclesiastés, capítulo 2, versículo 11. Vean lo que termina reflexionando Salomón. Salomón, uno de los hombres más ricos, uno de los hombres más prósperos, uno de los hombres más envidiados de la historia de la tierra, dice estas palabras: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y les leo otro pasaje, no viene aquí, yo se los leo para que no lo busquen. Ahí cerquita, Eclesiastés 5:11 dice, 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Lo decía uno de los hombres más ricos que ha existido sobre la faz de la tierra. Salomón fue exitoso, el que escribió Eclesiastés, pero se sintió vacío porque perdió de vista el propósito eterno.
En la cultura actual muchos obtienen logros, pero carecen de sentido o creen que tienen algún sentido que no es el sentido que Dios les ha puesto para que sigan. Y los logros en una sociedad como esta, hermanos, se vuelven una necesidad más producto de la comparación social que del propósito divino. Es que mi vecino ya tiene, es que mi vecino ya llegó, es que mi amigo del Facebook se fue, mi amigo del Facebook andaba. Entonces, por lo tanto, entro en un remolino de actividades para poder ser como aquel a quien yo me comparo. Y entramos ahí en un afán. Entonces los logros se vuelven producto de la comparación social y no porque Dios nos haya puesto en el corazón un propósito particular para alcanzarlos. En Marcos 8:36, no lo busquen, lo menciono, dice el Señor Jesús: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es una pregunta retórica, cuya respuesta ya está implícita y la respuesta es negativa, ¿verdad? Pues nada. El hombre que gana todo el mundo pero pierde su alma, de nada le sirve. Entonces es el propósito de Dios que encontramos fuera de tanta distracción actual, el que realmente se vuelve una verdadera dirección para nuestra vida. ¿Cuánto tiempo has orado para buscar el propósito de Dios para tu vida? Porque esto volvemos al mismo punto de muchas cosas. Estamos mal, tenemos un chip equivocado de la oración. Y muchas cosas importantes no las hemos orado delante del Padre. Oramos con el modelo del pliego petitorio, pero no oramos a veces para tener más amor, para tener más gracia, para que se nos revele el propósito de Dios, para tener más santidad. Esas cosas a veces las olvidamos. Entonces no midamos nuestra vida por lo que hacemos compulsivamente, sino por a quién servimos. Porque al final del camino, cuando Dios nos mande llamar de este mundo, vamos a entregar cuentas como fieles o infieles mayordomos de qué fue lo que hicimos con el tiempo que el Señor nos dio, que no nos lo dio nomás para disfrutar y pasártela chido y súper. Te la dio con un propósito especial. ¿Cuándo encontraste, cuánto buscaste ese propósito? Porque no te distraigas, hermano, en la tómbola confusa del mundo de hoy, a ver qué agarras. En medio de estímulos, ay, este está bien padre, pero este está mejor y el otro. Como hay cierto perfil de personas que el sentido de su vida es ir a un evento, a un concierto, y luego al otro concierto, luego a un show, luego otro show, luego una presentación, luego otra presentación, luego una feria y luego la otra feria. Pues bueno, qué divertido, ¿verdad? Pero lo demás, pues ahí se queda. Y mucha gente eso es lo que busca, eso es lo que envidia. Y el cristiano no debe permanecer ahí, porque el cristiano está llamado a algo más alto, a algo más sublime, a algo más grande. Requiere que pidamos discernimiento al Espíritu Santo para saber cuál va a ser nuestro camino y que ese camino podamos dilucidarlo en medio de tanto exceso de estímulo que tenemos hoy en día. Acompáñenme a Primera de Juan,
Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. Miren, este pasaje que vamos a leer, bueno, ahorita les voy a explicar algo, pero vamos a leerlo primero. Primera de Juan 2, 15 al 17. ¿Ya lo ubicamos? Muy bien. Dice de la siguiente manera, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es uno de tantos versículos en donde los leemos y a veces pues, no nos percatamos así de la profundidad que tiene, porque solemos asociarlos como que esos versículos se están refiriendo a la inmoralidad sexual, al adicto en la pornografía, al homosexualismo, a la fornicación, al adulterio, al asesinato, a la corrupción, al robo y al fraude. Que confiamos que esas cosas no sean problema aquí para nosotros. Pero solemos asociar ese tipo de pasajes con eso. Pero hay otra forma, otra área en la que ese tipo de pasajes nos están advirtiendo. Otra forma de amar el mundo y los deseos de la carne, que es precisamente dejarse llevar por esta distracción excesiva que les comento desde el principio. Porque la cultura moderna, les decía, confunde actividad con propósito. La cultura moderna de hoy confunde opinión con verdad. No es que vi en internet, ¿verdad?, que decían, no es que vi en Facebook que decían, opiniones. Nada que ver con la realidad. Y luego en esta sociedad tenemos un eufemismo que impera en las empresas, ¿verdad?, o en ciertos ambientes, que es la frasecita esta de cultura de trabajo. Es un eufemismo. ¿Qué significa eufemismo? Eufemismo es una palabra en la cual se intenta designar algo que resulte desagradable con una palabra o frase que sea más agradable a nuestro oído. Entonces, explotación laboral, cansancio excesivo, adicción al trabajo, ya no se mencionan con esos nombres, sino ahora se menciona cultura de trabajo. Y se vuelve un motivo de orgullo. Es que en Nuevo León, aquí en Monterrey, tenemos una gran cultura de trabajo. En donde a veces terminamos afanados de la actividad por la actividad. Y pregúntenle a mi esposa, los pobres niños, ¿verdad?, niños pequeñitos, ¿verdad?, que no tienen ni 10 años, ni 6 años, y ya no ven a sus papás en casi todo el día. ¿Por qué? Porque está la escuela, ahí entreténganlos, pero luego se acaba la escuela y sigue este curso, y luego el otro curso, el curso de violín, el curso de danza, el curso de básquet, el curso de lo que ustedes quieran, de repujado y el curso de no sé qué, ¿verdad? Y total, hasta las 7 de la tarde, ¿verdad?, van los pobres niños y ya tienen casi un horario laboral igual que el de sus papás. Vamos a dormirnos, mijito, vamos a levantarnos y ahí está viento. Hiperactividad. Pero díganles eso a ellos. Es que mis hijos se están preparando para el mundo globalizado y para que tengan todas las oportunidades a su disposición para la competencia, ¿verdad?, de la cultura de trabajo del mundo de hoy, ¿verdad? Y tienen su verborrea y ahí es donde se ve el eufemismo. Y luego esta hiperactividad
cansa excesivamente, truena al ser humano, hay una sobrecarga cognitiva y luego termina presa esa persona en sus pocos tiempos de descanso de la banalidad. Y la banalidad la podemos encontrar aquí, a un clic de distancia. Y entonces se entregan a ver TikToks absurdos, sin sentido, y luego viene la justificación: es que es para relajarme, es que es para desestresarme. Y la palabra de Dios, la Biblia ahí, como un tabique empolvado, olvidado, hecho a un lado. Ya no oré porque estaba tan cansado. Necesitamos una mente renovada para escuchar a Dios por encima de todo el ruido digital y social. Por eso yo recomiendo, hermanos, no lea la Biblia en el celular, y menos delante de sus hijos. Si su hijo lo ve leyendo la Biblia en el celular, para su hijo no está leyendo nada, está viendo el celular. 1,000,000 de cosas puede estar viendo. Pero si su hijo lo ve leyendo la Biblia, mi papá está leyendo la Biblia, mi mamá está leyendo la Biblia. Y así el ejemplo lo podemos también pasar con abuelos, ¿verdad? Tíos, no sé, lo que sea. Entonces busque la Biblia en la Biblia, no en el celular, donde al mismo tiempo ahí tiene los WhatsApps, ahí tiene sus videos, tiene sus TikToks, ¿verdad? Sus videos chuscos, el gatito que se cae, ¿verdad? Déjelo para un lado. Porque finalmente, hermanos, sobre todo para los que tienen hijos, el mundo va sobre los jóvenes. El mundo está, la gente que está detrás planeando, teniendo propósitos terribles para nuestros hijos, va sobre ellos y sabe qué es lo que más le puede atraer a un joven. Entonces hay que estar muy atentos, no distraídos, porque tenemos una gran misión, empezando por nosotros, y si tenemos hijos, pues todavía más. Acompáñenme a un pasaje que está en Primero de Reyes. Primero de Reyes 19. Versículos 11 y 12. Aquí, solamente para ponerles en contexto rápido, tenemos a Elías, el gran profeta de Dios, que pues pasa ahí por un momento de dificultad, un momento de, digamos, cierta depresión, un momento de búsqueda de respuestas, y tenemos este pasaje que Dios nos pone aquí. Primero de Reyes 19, versículos 11 y 12, dice: Él le dijo, o sea, el Señor a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras un fuego un silbo apacible y delicado. Otra vez estas palabras: apacienta. ¿Se recuerda el Salmo? Apaciéntate en la verdad. Y otra vez aquí: silbido apacible y delicado. Entonces el Señor no estaba en el terremoto, en el viento, etcétera,
No estaba ahí. Estaba en lo apacible y en lo delicado. Busque el tiempo para estar apacible, para apacentarse en la verdad, para deleitarse en el Señor. Sabemos que lo podemos hacer también haciendo actividades, pero una cosa no excluye la otra. Podemos estar orando a Dios y lavando los platos y barriendo y todo. Sí, pero una cosa no sustituye a la otra. No significa que entonces ya el momento de estar apacible, el momento de estar en silencio, pues ya oré ahí mientras barría. No, hay que buscar. Es como el ejercicio. Ya hice ejercicio porque barrí y trapié. ¿Qué le va a decir un médico? Pues no, tiene que irse a la placita, a dar su vueltecita, ¿verdad? Así es más o menos el asunto. Entonces tenemos que estar enfocados y fieles a la búsqueda del propósito de Dios, a la búsqueda de la sabiduría de Dios en este mundo de distracciones y de sobreestímulos y de sobreesfuerzo y sobrecansancio y sobreactividad. Estar enfocado en Dios en un mundo de distracción no es un logro puntual, sino un camino de obediencia diaria. No se termina en un solo momento de logro, sino que es algo continuo. La meta clara de Pablo, cuando leíamos el pasaje de Efesios, es Cristo. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? En una cultura que valora más un video viral. Un video viral con una trivialidad absurda. ¿Qué valoras más tú? En un mundo así, Dios valora al que le es fiel. Dios valora al que lo busca con una mente consagrada, con una mente con atención, no con una mente dispersa. Reflexionemos sobre esto, hermanos, porque para bien o para mal no vivimos en el campo, en un ranchito donde podemos irnos al arbolito y ahí hablar con el Señor, ¿verdad? A gusto. Pues no es así. Y aún así yo creo que en los ranchitos ya hasta celular tienen y cable y toda la cosa, ¿verdad? Hasta tienen cómo distraerse, como dice la gente. Pero el caso es que hoy en día aquí los estímulos ya exceden más allá de lo que nunca hubo en la historia de la humanidad. Para ir terminando, vayamos al siguiente pasaje que se encuentra en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículos 24 y 25. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice así. Primera de Corintios 9, 24 y 25. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Siguiendo esta parábola del corredor en la vida cristiana, aplicándola en la vida cristiana, un corredor se abstiene de cosas. Un corredor se llena de disciplina en su vida para poder correr. Un corredor se concentra. Un corredor se enfoca en una meta.
El corredor no se detiene en plena carrera. Un corredor no se va a detener en la carrera, en medio de la carrera, para ver el celular, para echarse un taco, para platicar ahí con los cuates, comer una hamburguesa. No, va a proseguir en la carrera. Y dice la palabra, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Hoy en día hasta en las escuelas ya ni hay competencia de nada, ¿verdad? Todos vamos a ponerlos en el cuadro de honor. Todos son inteligentes, para que nadie se traume, para que nadie sufra. Ya no se esfuerza ya nadie por nada. La vida espiritual, la búsqueda del Señor, requiere esfuerzo y disciplina como la de un corredor en una carrera. Y unos lo lograrán y otros tal vez no. Eso dependerá también del compromiso en el corazón del corredor. Estoy ya refiriendo al creyente, ¿verdad? Porque también el ser humano tiene su parte. La gracia de Dios. No podemos hacer nada sin la gracia de Dios, pero también depende cómo es nuestro corazón, qué es lo que estamos buscando al acercarnos a Dios. De allí va a depender. Y si cumplimos ese requisito espiritual, el Señor nos va a dar la victoria. Lo bueno es que, pues bueno, gracias a Dios no se trata de estar así en condición física como los corredores, ¿verdad? Porque si no, pues muchos no podríamos competir. Pero hablamos aquí de otro plano, ¿verdad? Del plano espiritual, donde el Señor nos pone gran ayuda, pero también depende de qué hay dentro de nuestros corazones. Y examine su corazón, hermano, hermana. Examine su corazón. Si su corazón desea a Dios o solamente desea que Dios le conceda deseos. Dios nos ha dado un objetivo eterno, pero hoy en día el mundo ofrece distracciones excesivas y temporales. Hoy es momento de reenfocar nuestra vida, de volver a la presencia de Dios, de buscar el tiempo para buscar ese silbido apacible donde está presente Jehová y elaborar nuestras prioridades y que nuestra agenda la determine el Señor y no este mundo con su batuta. Detecta en tu vida los distractores. Detecta en tu vida de dónde vienen los distractores. Porque hay muchísimos hoy en día. Detéctalos y redúcelos. Corrígelos. Que no te estorben para buscar al Señor. Que no se conviertan en piedras de tropiezo enormes que las dejas en medio del camino. Para que entonces podamos descubrir y que sea revelado el propósito de Dios para nuestra vida. Y Él nos lo hará saber, más temprano que tarde. Y podremos estar mejor enfocados en el camino de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, un momento para orar. Y vamos a disponer nuestra mente y corazón para hablar al Señor. Lo hacemos esto cada domingo, pero que no se nos haga costumbre en el sentido de la aridez de la palabra. Costumbre y ya. Pues lo hago pues porque sí, ¿verdad? Porque es domingo, ¿verdad? Y pues voy a la iglesia y pues el pastor dice. No, que no se nos haga costumbre en ese sentido, aunque sea algo que repitamos constantemente. Lo hacemos constantemente, pero no se trata simplemente de una costumbre
o no debe de tratarse de así, sino que se trate de una comunión con una persona, de hablar con una persona que encontramos placentera su presencia. Y bueno, vamos a orar un momento, hermanos, cerramos nuestros ojos y hablamos con el Señor. Hable con el Señor y diríjale con sus propias palabras su deseo, lo que hay en su corazón, que el Señor quite todas esas distracciones. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, en este momento. Gracias por este mensaje que nos permites escuchar. Gracias por esta palabra, Señor, que nos redarguye, que nos instruye, que nos reprende, que nos recuerda, Señor, el camino que debemos, Señor, de tomar. Padre Santo, Señor, sabemos que el mundo actual, la cultura actual, tiende mucho a que nos distraigamos. Pero, Señor, enfoca nuestra atención. Enfoca, Señor, nuestra mente. Que no sea excesivo el tiempo que pasamos viendo televisión o viendo el celular. O incluso trabajando. Que haya tiempo porque el ser humano necesita alimento espiritual. Dice el Señor Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acuérdese de ese pasaje. Acordémonos de esas palabras del Señor Jesús. Y pidámosle a Dios sabiduría que nos haga tener comunión con su palabra en nuestros hogares. En el tiempo que tenemos ahí en el medio de nuestra vida. Comunión con el Padre a través de su palabra, a través de la oración, buscando ser apacentados por la verdad, buscando el sonido apacible y no el ruido y la tormenta. Señor, guarda nuestra vida, guarda nuestro espíritu, Señor, de este exceso de saturación, de información en el que estamos, Señor, y que esto no termine siendo una piedra de tropiezo para nuestra vida espiritual. Y que, Padre, Señor, detectemos las situaciones que la sociedad nos pone que no son recomendables. Esta comparación social con el otro, este deseo de prosperar solamente por prosperar. Tenemos que tener un propósito de Dios en nuestra vida. Porque si no, todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? Dice el Señor Jesús. Acuérdese de estas palabras. Y acuérdese que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Padre, gracias por estas palabras. Gracias porque nos hablas en esta mañana, en este día. Padre, permite, Señor, también que el tiempo, que las distracciones no nos roben atención a lo que es valioso. Tu palabra, tu comunión, la vida espiritual, la familia, los hijos. Los hijos necesitan ser orientados. Los hijos necesitan ser educados. Los hijos necesitan ser vacunados, hablando metafóricamente del terrible lavado de cerebro que hoy en día se expone muchas veces en las escuelas, en contra de los valores, en contra de la palabra de Dios, en contra de la familia. Es un plan diseñado para la destrucción de la familia. No lo permitamos. Que el Señor nos dé la sabiduría para no permitirlo, que el Señor nos dé el valor y la fuerza para no permitirlo, porque de nuestros hijos depende la siguiente generación, el futuro de la iglesia. Padre Santo, Señor, capacítanos a todas las familias para ser útiles a tu propósito, a tu reino. Que no nos distraigamos en este mundo, Señor, que está lleno de tanta corrupción, de tanta información que mucha gente no sabe distinguir lo útil de lo inútil, lo banal de lo valioso.
Padre Santo, Señor, te pedimos por la iglesia, la puerta estrecha. Te pedimos, Señor, por las familias, por aquellos que no han podido venir. Señor, Padre, gracias, Señor, que aquí estamos la mayoría de la iglesia, pero aún faltan personas, aún faltan familias, Señor. Padre, quítales todo obstáculo, Señor, para que estén presentes en este lugar. Ayúdales, Señor, para que tengan un avivamiento en sus corazones y en su vida y los veamos aquí presentes en el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, te pedimos porque sabemos, Señor, que tú vas a obrar en la vida de todos los que pertenecemos a esta iglesia. Y te damos las gracias de antemano de lo que tú ya has establecido hacer, Señor, porque confiamos en tu soberanía, confiamos en tu misericordia, Señor. Bendice, Señor, a toda la iglesia, Señor, y llénanos de paz a través de tu Santo Espíritu, Señor. Que seamos apacibles y no distraídos, andando, Señor, como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, Señor. Padre, te damos gracias y ponemos todo esto en tus manos. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.